Continuamos aquí en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes y recibimos con muchísimo placer personal y profesional a Isidoro Santana, economista de los del número, también ex ministro de Economía. Mis respetos, señor. Bienvenido. Bien, y placer para mí estar con ustedes esta mañana. Un placer para mí. Yo saludo desde allá, Isidoro. Sí. Pero no lo perdone. En estos tiempos de coronavirus. Nelson, éntrale de una vez. Mire, Isidoro, vamos a dividir el asunto en dos. Situación político-electoral y su impacto en la economía. Pero ahora hay que ponerle el coronavirus y su impacto en la economía. Valóranos esos dos escenarios. Bueno, realmente lo de la situación política y electoral nunca debió ser un tema que tuviera un gran impacto sobre la economía, pero se convirtió en ello. Se convirtió en ello primero por la debilidad institucional de la República Dominicana, que ese es un problema en que no hemos logrado avanzar un ápice. Y durante la mayor parte del año pasado, del año 2019, pues se convirtió en un tema de tensión, principalmente por la pretensión de alguna gente de Palacio de modificar la Constitución, la intervención del Congreso, la intervención militar, una serie de cosas, pusieron la economía en tensión, en adición a algunas cosas que ya venían, como los problemas asociados a la imagen pública del país para el sector turismo. Eso se supone que se estaba resolviendo y las cosas estaban ya normalizándose totalmente al final del año 2019. Pero ha vuelto a complicarse y ya en el 2020, pues la suspensión de unas elecciones que ya estaban en curso. Es decir, no es que suspensión con aviso previo, es una suspensión en medio de la votación. Eso se convirtió en un problema serio político. Y no hay dudas de que ya este ambiente está influyendo significativamente sobre la economía. Un proceso electoral en ningún país debería ser un factor que perturbe la economía, pero aquí en República Dominicana se ha convertido en eso, lamentablemente. Es probable, todavía los datos que se tienen al primer mes del año muestran que la economía seguía más o menos bien, creciendo con bastante estabilidad. Cualquier cosa que salga dependiendo de este proceso político que vivimos, ya comenzaremos a verlo en meses subsiguientes, porque todavía no hay información estadística de lo que ha pasado. Según el Banco Central, los indicadores muestran que la economía creció 4.7% en el mes de enero. No es una medición precisa, pero un indicio con cierta estabilidad. En enero los precios subieron algo, pero en febrero volvieron a bajar un poquito como promedio. En esto tiene mucho que ver el precio del petróleo. De modo que hasta ahora la situación sigue más o menos normal. Tenemos que estar pendientes de cómo continúa. Ahora, para el próximo gobierno no se puede huir la responsabilidad de dar unos pasos que se esperan desde hace tiempo, el pacto fiscal, el pacto laboral. ¿Qué tiene que ocurrir para que los gobiernos se atrevan a ir como arreglando las cosas? Tenemos problemas en la competitividad. Tenemos el problema con el pacto fiscal, el pacto laboral, lo de la seguridad social se logró, pero todo este tipo de cosas no es ya imprescindible enfrentarlo. Incluso el director de Flaxo, Ogando, advierte que el panorama para el próximo gobierno es sumamente lo puso yo, es adverso. Si vemos el tema de coronavirus y lo que eso va a significar para el turismo, entonces hay que preocuparse y ocuparse. ¿Qué
¿Qué le parece a Isidoro Santana este escenario? En República Dominicana no hay cultura, no hay tradición de discutir en medio de un proceso electoral las cuestiones de fondo, de discutir, por ejemplo, temas fiscales, que sí es un tema crucial de discusión en sociedades ya más avanzadas. Porque, claro está, el votante, entre las primeras cosas que toma en cuenta cuando va a votar, es qué propone el candidato en términos de ingresos y de gastos públicos, en materia de impuestos, en materia de gastos en determinados servicios, en determinada infraestructura. Aquí siempre es más fácil hablar de cuestiones presupuestarias porque los candidatos siempre viven prometiendo que van a dar más en seguridad social, que van a elevar sueldos, que van a construir tal infraestructura y estas cosas, pero nunca se discute de dónde va a salir el dinero para ello. Huyen de esa pregunta y si se la haces Sí. no la responden. No hay dudas de que sea cual sea el que gane las elecciones, pues tendrá que afrontar varias cosas en términos fiscales. Lo mejor, como está previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que sea mediante un pacto social. Claro está, normalmente los impuestos no es un tema que se resuelva por consenso de la sociedad, porque impuesto es impuesto, ¿no? El nombre lo dice. Sí. Pero si se puede llegar a un entendido general, por lo menos sobre los principios que deben guiar la política de impuestos, ojalá que así fuera. Va a necesitar más dinero, primero porque va a heredar un déficit presupuestario. Debería, no necesariamente hay coincidencia de todo el mundo con ello, pero debería tratar de resolver eso del déficit. Pero independiente... Soporta el déficit, que se mantenga 2, 3 años. El ritmito que llevamos desde hace años, se soporta. La economía lo soporta. Todo depende de factores que no controlamos nosotros. Todo depende de que haya capitales en el mundo en abundancia como hay ahora y que estén ávidos de encontrar un rendimiento que no encuentran en sus países de origen. Por ejemplo, ahora mismo, en la mayoría de los países del mundo, las tasas de rendimiento de los capitales está bajísima. Y si ellos encuentran un país que le pague mucho más rendimiento, pues si confían en él, y hasta ahora no había mayores preocupaciones para confiar en la República Dominicana, pues siguen llegando. Y mientras sigan llegando, pues el gobierno puede gastar tomando capitales, ¿no? Pero obviamente... el endeudarse para pagar deuda. Sí, porque cada año el gobierno tiene que buscar en el mercado de capitales no solo lo que necesita para cubrir el déficit, sino también lo que necesita para cubrir la brecha que se abre con los pagos de deudas anteriores. Isidoro, el día pasado el Banco Central dijo algo muy evidente, que la República Dominicana está en mejores condiciones que todas las economías emergentes de la región para enfrentar cualquier eventualidad a nivel internacional. Incluso con la publicación ahora del informe de enero, 4.7 crecimiento de la economía, dice el Banco Central que es muestra de, cito, los fuertes fundamentos macroeconómicos de la economía dominicana. Mencionábamos el petróleo a 41 y tanto, cuando en el presupuesto está casi a 60. Mencioné temprano el oro, con una alza histórica de los últimos 7 años. Incluso los reportes de enero indican que el oro fue uno de los que aportó más en materia de exportaciones al país. Y en enero las remesas crecieron también, según las cifras de las autoridades. Entonces, te pregunto, ¿todo eso significa un colchón, incluyendo la tasa de cambio, que si bien se desliza un poco, el Banco Central ha dicho que ha inyectado más de 860 millones y que tiene un gran clavo ahí de cerca de 10.000 millones en reservas
de divisa. Entonces creo que estamos forrados, ¿cómo que se dice? Blindados. Bueno, blindados no estamos, pero no hay duda de que entre los países de América Latina, el problema es el punto de referencia, y es que los países de América Latina están muy mal. Entre los países de América Latina, la República Dominicana es uno de los que está en mejores condiciones para resistir los embates de un panorama adverso, porque el que tiene una economía que sigue creciendo y el que mantiene cierta estabilidad y el que ha mantenido por un largo tiempo una gran estabilidad política, que era lo que no tenían la mayoría de los países de América Latina, pues está mejor preparado. ¿Y si en qué aspectos no deben de cuidarse las autoridades? Porque aparentemente, te señalé como 5 variables, ¿dónde no pueden descuidarse? Mira, yo creo que hay unas cosas a las que la gente no le presta la debida atención, que es a la satisfacción de la sociedad con los frutos del progreso económico. Una cosa a la que yo creo que hay que prestar la debida atención de las autoridades es al sentir de la gente y a procurar un progreso más integrado, más inclusivo. Y eso solo se logra en la medida en que se desarrollan los sectores productivos capaces de generar empleo formal y bien remunerado. Eso es algo en lo que la economía dominicana ha fallado hasta hoy. Es un tema básicamente de políticas macroeconómicas, porque la verdad es que los sectores de alto crecimiento casi siempre son sectores que aportan, no son competitivos, aportan poco en términos de desarrollo productivo, desarrollo tecnológico, y además generan más empleo informal o empleo de baja calidad que otras cosas. Eso es algo que hay que mirar, por lo menos con miras al mediano y largo plazo. En la coyuntura, ¿qué cosas hay que cuidar? Bueno, evitar que la inflación se desborde. Y hasta ahora no hay ninguna amenaza de eso, sino todo lo contrario. Pero hay elementos que sí llaman la atención, ya los mencionaste. O sea, hay un asunto que tiene que ver con los salarios y el otro con el trabajo, el empleo informal. Y así sí, no hay pollo que llegue a gallo. La insatisfacción a la que te refieres tiene que ver mucho con eso. La inseguridad que da el trabajo informal, los efectos que tiene eso en la economía, pero también el pago, cuando se buscan los niveles salariales, la República Dominicana, a pesar de ser todos esos lauros del que más crece, que nos la estamos comiendo, no se corresponde con los salarios. Ahí está entonces el pacto fiscal. Pero resulta que el pacto fiscal estará muy presente porque hay que escuchar los sectores, el CONEP y la plutocracia. Ahora, ¿no existe el peligro de que ese pacto fiscal que se va a hacer se haga entonces con unos cambios y unos impuestos que se le carguen en lo fundamental al sector que no tiene CONEP ni tiene gran poder, que es la bendita clase media, el famoso club de los pendejos? ¿Qué temor hay de que cuando se logra hacer el pacto fiscal, como el poder económico tiene que estar presente y tiene sus sindicatos, a la hora de la verdad esto se quede presionando a la clase media que no tiene forma de combatir? A ver. Mira, un problema que tenemos en República Dominicana y que tenemos en América Latina, más marcadamente en unos países que en otros, por acá muy marcadamente, es que nadie quiere que le hablen de impuestos, básicamente porque no confía en las instituciones, no confía en el Estado. Es decir, la gente piensa que 100 pesos están mejor en su propia mano que en manos del Estado, porque piensa que el Estado lo va a gastar más mal. Pero hay una serie de cosas que tiene que resolverla el Estado, y para eso necesita dinero. Eso de que haya resistencia a aumentar los impuestos en una sociedad en que necesariamente hay que aumentarlos,
Es algo que va a lo que se van a oponer la gente de clase media, de clase baja, de clase alta, de todas las clases. Eso es así. Pero como no es una lucha de intereses, el más débil sufre más. Sí, no hay duda. Lo de arriba hacen un truqueo, claro está, revisión de sesiones, ese tipo de cosas. Casi todos estamos de acuerdo en que también hay que tratar de hacer que sea cualquier reforma que se vaya a hacer, que sea más progresiva, es decir, hay que entender que hemos venido patrocinando un crecimiento demasiado desigual. Explícanos, por favor, qué son las diferencias entre impuestos regresivos y progresivos, que muchos de los amigos quizás no lo tienen claro, y perdón. Mira, todos los impuestos afectan a casi todo el mundo, pero hay algunos que afectan más el ingreso de la gente más rica, que esos son los progresivos, y hay otros que recaen más sobre la gente más pobre, que normalmente eso es lo que llamamos regresivo, porque tienen un impacto al revés en la distribución del ingreso. De todas maneras, una cosa en la que sí estamos de acuerdo en lo que conocemos de los asuntos fiscales es que el sistema fiscal puede ser progresivo aunque los impuestos sean regresivos. Porque tú puedes aplicar o aumentar un impuesto que aún lo paguen los pobres en una alta proporción, pero al momento de utilizar ese dinero después, gastarlo en cosas que beneficien prioritariamente a los pobres, con lo cual al final la situación de los pobres termina mejor que como estaba. Estamos hablando de calidad de gasto, entre otras cosas. Sí, porque es un tema que hay que discutir. Es el cuco, yo creo. Que hay que discutir enormemente. Eso es un tema crucial. Incluso para devolver en la sociedad la confianza en nuestro país, en las instituciones. Bueno, esto está caliente. Con su permiso, vamos a una breve pausa y continuamos esta conversación con el economista Isidoro Santana. Ya regresamos. Proseguimos en esta conversación con Isidoro Santana, ex ministro de Economía. Isidoro, dijiste hace un rato que un proceso electoral no tiene por qué impactar en la economía en cualquier parte del mundo, pero también hiciste el paréntesis de que República Dominicana es así. Entonces me pregunto que también los procesos electorales, y más cuando son nacionales, como los de mayo, debieran servir para que la ciudadanía conozca qué le proponen sus candidatos. Sí. Hasta ahora yo conozco el programa de Abinader, el luengo programa de Abinader, son como 190 páginas. Gonzalo no ha presentado todavía su programa, pero aquí no se prestigia ni se privilegia el programa. ¿Qué elementos fundamentales debe contener un programa de gobierno en este momento? Hablaste de una reforma progresiva, pero también eso implicaría un pacto, porque nadie se va a tirar el muerto encima, ni un presidente que va a salir, ni uno nuevecito que va a llegar. Mira, ¿qué debería contener un programa? Bueno, un programa por lo menos debería contener una visión de lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Es decir, y eso tiene que ver con los asuntos fiscales, pero con muchísimas otras cosas, con los temas de la seguridad ciudadana, con los temas de la justicia, con los temas de los servicios sociales en general y de la infraestructura. Es una pena que acá no se discutan los programas. Efectivamente, el PRM parece que puso un buen equipo técnico, que trabajó minuciosamente la materia y puso a disposición del público su programa, pero resulta que en las discusiones posteriores eso prácticamente no se ha tocado. Es decir, ahora mismo no hay una discusión sobre la base de lo que se propone en los programas. La discusión es que si yo gano, que si tú ganas, que si tú pierdes, y una serie de cosas de ese tipo, y no ha habido ese ambiente. Ahora, no hay dudas de que inmediatamente pasen a las elecciones habrá que plantearse seriamente cómo vamos a hacer.
Y creo que el tema fiscal es de los principales, sea como sea, con pacto o sin pacto, pero es un tema crucial. Y es porque no necesariamente resolviendo el déficit fiscal y parando el endeudamiento, que es un tema de preocupación de mucha gente, no necesariamente con eso ya tenemos la solución a los problemas, porque hay muchas otras cosas que hay que hacer. Es decir, hay demasiadas cosas que van a demandar más dinero público, comenzando con cosas elementales como mayor cantidad de dinero para disponer para las funciones de salud pública, para las funciones de policía, justicia, seguridad ciudadana en general, para infraestructura en agua y saneamiento, que tanto necesitamos en un país donde las ciudades están sucias, donde las ciudades están no solo llenas de basura, sino con ríos putrefactos, inundados de inmundicia la mayor parte. No hay plantas de tratamiento, hay toda una serie de cosas que se supone que el próximo gobierno tiene que plantearse resolver. Pero ahí hay un problema. El librito recomienda que los tragos amargos, los gobiernos nuevos, los apuren temprano. Sí. Pero ahí viene entonces el dilema de afectar su popularidad. Por eso es que yo hablo que quizás sea mejor un compromiso de la mayoría de sectores nacionales y se avance hacia determinados pactos, en este caso el fiscal, y además desempolvar el eléctrico. Mira, lo ideal es que en República Dominicana hubiera un gran acuerdo político y social para resolver el tema fiscal. Ojalá que lo hubiera. Yo no soy muy optimista sobre eso, porque ya yo he participado en demasiadas discusiones que involucran a mucha gente en temas fiscales, lo mismo que en el tema eléctrico, pero el fiscal es más pesado, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto, como la vocación de ceder en pro de determinados acuerdos es muy baja. Y eso ocurre entre los empresarios, eso ocurre entre los políticos, entre los que están en el gobierno y entre los que no están. Lo que pasa, Isidoro, que todo parece indicar que sin una gran crisis, no solo esta electoral, sino económica, un asunto que ponga en peligro la estadía en el país de gente con mucho poder, una gran crisis, va a ser imposible porque hemos llegado al peor de los escenarios. Y pido tu reflexión, ¿cuál es el peor de los escenarios? Bueno, lo lógico es lo que acabas de decir, tenemos que hacer un gran acuerdo, un gran pacto. No, pero el gran pacto se hizo. Así se llama el pacto fiscal. E incluso hubo un gran consenso nacional que se llama Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que hasta en ley la convertimos. Sí. O sea que el país está en el peor de los escenarios en el sentido de que no se respeta a sí mismo. O sea, vamos a hacer un gran acuerdo para ponernos de acuerdo, valga la redundancia. Llegamos al acuerdo. Eso fue la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero a la hora de hacerla, le pagamos muchísimo cuarto al señor Atalí, viene Atalí, hace el informe, mira, ahí está, adelante. De que se habla de hacer lo que se tenga que hacer, pero significa afectar sectores terribles. Entonces vienen los candidatos que necesitan dinero, se sabe quién es el que da el dinero, llegan a la presidencia y no aprovechan esos 2 años. ¿Hacia dónde vamos, Isidoro Santana? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Porque el pacto está, ese gran acuerdo ya se hizo, está consensuado. ¿Y entonces? Bueno, para mí esto es el mayor temor. Hay un tema aquí que despierta el consenso prácticamente de todo el mundo, excepto el que está manejando las cosas desde el poder, que es la necesidad de darle a la ciudadanía la satisfacción de que el dinero público está bien utilizado y en consecuencia que se puede confiar en que el que lo va a administrar, de generar esa confianza
Y todos los partidos piensan que los problemas se resuelven economizando gasto del que se tiene en el presupuesto. La gente lo que hace cálculos, mira, se llevan tanto en corrupción, se llevan tanto en mal uso por ineficiencia, o tanto por inversiones innecesarias. Nosotros vamos a resolver eso y con eso ya está resuelto el problema, ¿no? Mira, el que crea que va a resolver los problemas con eso, por muy buenas intenciones que tenga, no hay duda de que es un paso importante, pero es un paso que te puede tomar los primeros 2 años de gobierno. Y si al cabo de 2 años tú no has hecho el resto, es posible que entonces termine fracasando. Ciertamente, lo ideal es que el trago amargo se trague inmediato. Sí, no, eso es lo ideal. Ecovita Nueva barre bien, sí, aprovecha. Exacto. Pero no sé si hay el ambiente aquí en República Dominicana para eso. Posiblemente mucha gente piensa que se elimina la corrupción de golpe y porrazo, pero no sabe cómo, porque nadie sabe cómo. Y miren que eso es un asunto difícil, porque yo te digo, yo he estado en el gobierno y yo he puesto mucho empeño en ese tema, pero cuando uno viene a ver, las cosas se hacen sin tú darte cuenta. Y no es más un asunto de voluntad política, porque la normativa jurídica está ahí, y no desde ahora, desde hace mucho. Hay hasta veedurías, comisión de ética, Pecto-Bismol, PEPCA, o sea, hay de todo. Mira, sí, para mí tenemos un problema, porque en República Dominicana tenemos uno de los mejores aparatos jurídicos contra la corrupción. Es una estructura normativa del carajo. Yo hace un tiempo era miembro, participaba representando a Participación Ciudadana en Transparencia Internacional. Y cuando se discutía temas como la Ley de Acceso a la Información Pública, veía representantes de países como Suecia, por ejemplo, vamos a poner un caso que pensamos. Suecia decía, no, pero nosotros no necesitamos ley de acceso a información pública, porque los datos del Estado son datos públicos por naturaleza. Es decir, ¿a quién se le ocurre negarle a un ciudadano un dato de algo que le concierne porque es suyo? La nómina, por ejemplo, claro, que fue un paso de avance aquí del Estado. Y así infinidad de países ni siquiera tenían leyes de cosas que ya nosotros teníamos legisladas. Es decir, aquí tenemos leyes para todas esas cosas, lamentablemente, y esa es una conclusión que ya a esta edad yo he llegado, que aquí pocas cosas se resuelven con leyes, porque aquí aprobamos las leyes y la gente sigue actuando como si no existiera. Es como, yo no me di cuenta. Sí, esa falta de institucionalidad a nosotros nos mata. Tremendo punto el asunto del andamiaje jurídico que existe en República Dominicana y más en materia anticorrupción. Yo le tengo miedo a los actuales discursos de la corrupción, porque esos discursos no llevan como contrapartida decir que van a aplicar las leyes. O sea, se olvidan de las leyes. Entonces eso es un peligro, que podamos revertir logros como lo que tú mencionas, y yo te hablo de cuenta única, de todo ese tipo de cosas. Estamos bien en los andamiajes. Entonces yo sugeriría a los candidatos que defiendan las herramientas, los instrumentos que existen para hacer la cosa bien. Entonces voy a seguir en el tema de la economía. El entorno internacional, Isidoro, cuando llegó esto del coronavirus, estaba atenuándose la guerra comercial entre China y Estados Unidos, estaban como por arribar a unos acuerdos. Eso ha pasado a un segundo plano. Nosotros vimos que nos están afectando las exportaciones a China. Incluso vi una empresa que tenía unos acuerdos que lo disolvió, lo anuló, porque no puede exportar a China en este momento.
Vamos a valorar un poco ese entorno internacional, porque Estados Unidos da la apariencia que está llevando la mejor parte en esto de China totalmente a la defensiva con el coronavirus. El entorno internacional, visto desde la economía dominicana, que va a limitar nuestras exportaciones, nos va a afectar en un sinnúmero de maneras. Mira, voy a comenzar por esto último. Si Estados Unidos, como parece ser, no la sociedad norteamericana, pero sí su gobierno, entiende que lo que hace daño a China le conviene a Estados Unidos, entonces no hay duda de que lleva la mejor parte. Pero cuidado, que puede ser que lo que hace daño a China lo daña a los dos y nos daña a todos. En este momento el problema del coronavirus no es un problema de China, es un problema del mundo. Y no hay duda de que nos va a afectar en la economía, bastante. Hace un rato hablábamos de que República Dominicana está mejor preparado que otros países para enfrentarlo, pensando en la fortaleza de sus indicadores económicos, pero hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. República Dominicana es más dependiente de sus relaciones internacionales, relaciones de la gente, que la mayoría de los países de América Latina. Está más expuesto a sus vínculos. Primero tenemos una población residente en el exterior grandísima que va y viene, y tenemos un sector turismo donde también estamos recibiendo, ese es nuestro principal negocio, estamos recibiendo visitantes masivamente cada día. Y eso hace que ese contacto permanente con el exterior nos expone probablemente más que la mayoría de los países de América Latina al problema de la propagación del mal. Y eso también lo hace más vulnerable en términos económicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores en este momento de la economía que más se están viendo afectados por el pánico que genera el coronavirus? Son el transporte aéreo, el transporte de cruceros, los eventos, y eso nos toca a nosotros. Nos va a tocar de manera irremediable, porque ese es nuestro gran negocio en términos macroeconómicos. También está afectando la actividad industrial. No hay duda de que el foco de la enfermedad se originó en una ciudad industrial china, y una ciudad que tiene una importancia en las cadenas de valor globales porque suministra muchísimos productos que sirven como insumos para la gran industria mundial. Y eso está afectando la economía de muchísimos países en adición. Y la actividad incluso alimenticia puede verse afectada si la gente comienza a temer al tipo de alimentos, de dónde viene, o todo ese tipo de cosas. Pero el escenario está ahí. Somos una economía sumamente dependiente. Si aquí tú sumas los 7,000 millones de dólares de las remesas, más los millones del turismo, ahí está la estabilidad de la divisa, entre otras cosas. Pero dependemos mucho del petróleo, que ahora anda muy bien, pero dependemos. Dependemos mucho de la economía norteamericana, mucho, demasiado, que gracias a Dios también anda muy bien. Entonces, los factores actuales van bien, pero la economía es sumamente dependiente. Y ahora lo del coronavirus, somos una economía de servicio. ¿Qué es lo que más se afecta en una situación como esta? Bueno, todo lo que es servicio. ¿Quién va para un restaurante? Y es fácil. Entonces, ¿qué no se está haciendo que se puede hacer? Ante ese escenario, Diela, ¿qué podemos hacer? Por favor. Mira, el fenómeno es lo suficientemente nuevo como para que no tengamos todavía
definidos cuáles son los mejores mecanismos de actuación. Yo entiendo que las autoridades de salud pública hasta ahora le han dado buen tratamiento al tema. Es decir, han mantenido informada a la población, tratando de evitar que se generalice un pánico colectivo, pero le están dando tratamiento y se han generado centros de aislamiento para poner en cuarentena a los que se sospecha que lo tienen. Yo no sé si pueden hacer mucho más que eso hasta ahora. Hay países, bueno, China tiene su propio sistema económico, su sistema político. China aisló ciudades enteras e inmovilizó millones de habitantes. En sociedades democráticas eso es mucho más difícil. Eso es mucho más difícil. Solo hay que mirar hacia Villarriba. Sí. Bueno, pero oye, en definitiva tenemos que prepararnos porque nos va a impactar. Todavía la cosa está comenzando. Depende también mucho de otra cosa, que es la celeridad con que se le encuentre un remedio. Bien sea una grave cura problema, o una vacuna. Es una bola corriendo, claro, y nadie puede atraparla. Y eso ya no depende de nosotros. Muchísimas gracias, sí. Isidoro. Bueno, pues un placer. El economista Isidoro Santana, ex ministro de Economía, nos ha acompañado y muchísimas gracias. Esclarecedoras palabras del economista Santana. Continuamos en Enfoque Matinal. Continuamos.